¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? Lo que hay tras cada noticia, martes 18 de junio del año 2024. Y como cada martes conversamos con Marcos Barraza, académico, ex ministro, dirigente del Partido Comunista. ¿Cómo está Marco? Gusto en saludarlo. Buenos días, Julio, el gusto es mío. Un abrazo, un saludo para todas y todos quienes escuchan Radio Nuevo Mundo en Chile y fuera de Chile. Así es, así es, efectivamente. Marco, bueno, desde anoche está cayendo no un aguacero, llega una lluvia intensa. Siempre trae consigo algunas consecuencias. ¿Cómo se ve en general usted que está más activo en la vida comunal? ¿Cómo se ve esa lluvia para los habitantes de la capital? Yo diría que todavía hay disparidades entre las capacidades para gestionar emergencias entre comunas, dependiendo de los ingresos. Eh, Son parte de las desigualdades que se dejan ver con ocasión de emergencias climáticas, sanitarias, que son muy notorias. Y ese es un dato de realidad. Las emergencias climáticas, por regla general, la pagan los sectores más humildes. Por eso es tan importante las ayudas que el Estado pueda desplegar, ayudas que el Estado y el gobierno del presidente Boric están desplegando. Bonos en seres, bonos relacionados con enseres, con infraestructura, con ingresos para las familias. El gobierno, en mi opinión, ha sido altamente diligente en ese propósito. Gestionó correctamente las lluvias intensísimas que se vivieron hace unos días, eh, con una alerta climática oportuna, con una gestión de emergencia rápida, eh, poniendo consideraciones preventivas por sobre otras. Eh, Ahora, en el caso de Santiago particularmente, afortunadamente, pero que es resultado de un trabajo sistemático, de una buena gestión alcaldicia, se viene gestionando las emergencias de lluvia de manera bien preventiva, destapando resumideros oportunamente, con un despliegue de plan de invierno bien sólido y bien amplio, en una alianza público-privada con organismos de la sociedad civil como son bomberos, con el despliegue de seguridad, con un corte oportuno de las áreas verdes, limpieza de resumideros, con ayudas sociales en materia de gas, de bonos importantes para las comunidades, para las familias que tienen menos ingresos. Entonces, creo que con todo ha habido una buena gestión y evidentemente que una de las repercusiones más notorias del cambio climático es el cambio abrupto eh, en materia climática. Y eso se nota con las lluvias que se están viviendo. Hace tiempo que Chile no vivía lluvias tan, y la zona central, lluvias tan intensas. Eh, por lo mismo, me da la impresión que el país se está reconfigurando de manera climática y lo importante es que el gobierno está desplegando una política sostenida en el tiempo, que busca actuar de manera preventiva. Estamos en lo que hay tras cada noticia en este martes 18 de junio del año 2024, cada martes conversamos con Marcos Barraza, académico y ministro dirigente del Partido Comunista. Marco, Santiago ha estado bien, bueno, es la comuna capital, es, por decirlo de alguna forma, la comuna emblemática de las comunas del país. Por razones simples está todo concentrado en ella los organismos públicos principales, desde el Palacio de la Moneda con la presidencia, ministerios y otros. Pero Santiago también es una ciudad importante desde el punto de vista de lo que significa la primera entrada o mirada que tienen los que vienen desde fuera. Se han producido varios desalojos en Santiago que han ido han sido enfocados principalmente a, desmontar, esa es la palabra, desmontar acciones bastante delincuenciales que se producían sobre todo en lugares donde se concentraban personas viviendo, como el hecho de la pasada semana que se
Se desalojó un recinto, una casa en General Maquena 1060 que tenía además un nombre me llamó la atención, Edificio del Crimen. Entonces, por qué eso? ¿Y por qué es tan importante para la comuna desactivar ese tipo de lugares? A ver, es un dato de realidad que el delito y el crimen organizado tienen dinámicas muy cambiantes. Las formas de delinquir, los tipos de delito, la tipología, son distintos a los de hace 3, 4, 5 años atrás. Y fenómenos tan graves como el sicariato, el ajuste de cuentas, eh, eh, los robos con intimidación han ido mutando, han ido transformando. Eh, pero también es un dato de realidad que una pequeña pero intensísima porción de la población migrante ha desplegado conductas delictivas que eh, ponen en riesgo al conjunto de la ciudadanía. Ese es un dato real, no es un dato xenófobo. Y lo digo con la convicción de que la mayoría de los delitos, con evidencias de que la mayoría de los delitos más graves que tienen que ver con asesinatos, son entre bandas conformadas por migrantes. Eh, y una manifestación del delito muy eh, perjudicial desde el punto de vista de la convivencia en los barrios, en Santiago hay 26 barrios, es el uso de viviendas en comisión de delito, sea por el crimen organizado, sea específicamente por el narcotráfico, eh, lo cual tiene una repercusión, evidentemente, que asociada a la comisión del delito en sí misma, pero también que inseguriza a la población, pero también a una comisión del delito que va restringiendo el uso del espacio público. Una vivienda usada por el crimen organizado, emplazada en un determinado barrio, hace que ese barrio restrinja el uso del espacio público. Hay menos transeúntes y se incrementa el riesgo. La restricción del uso del espacio público favorece la inseguridad. Eh, y por lo mismo, el municipio de Santiago, liderado por su alcaldesa Iracy Hasler, ha establecido un propósito claro en recuperar los barrios para el uso de las vecinas y de los vecinos. Y es así que se creó una mesa jurídico-policial que está conformada por todos los departamentos de las unidades sensibles del municipio, como son la Dirección de Obras Municipales, como es la Dirección de Seguridad, como es el Departamento de Desarrollo Comunitario, el Departamento Jurídico, que en conjunto con las policías de carabineros, investigaciones y la Fiscalía, el Ministerio Público, identifican en vínculo con los tribunales cuáles son aquellas viviendas o domicilios que están usados por el narcotráfico, el crimen organizado, y son jurídicamente habilitadas para desalojar. Eso es lo que ocurrió con el domicilio que usted acaba de señalar, en General Maquena. Es lo que ocurrió con también un otro edificio en San Pablo denominado coloquialmente Ciudad de Dios, donde habían tráficos de droga, donde habían conductas delictivas muy severas, muy graves. eh, y al momento no hablo de viviendas, porque por ejemplo Ciudad de Dios eran varias viviendas en simultáneo. Se han desalojado 64 direcciones, que connotan más que 64 viviendas, en un esfuerzo del municipio de Santiago que lo que posibilita es que retorne la seguridad al barrio y el uso del espacio público. Pero no solo en eso nos hemos quedado. Eh, ya hemos desalojado bodegas donde se acopiaba falsificaciones, donde
hay uso de, digamos, acopio de especies robadas eh, para su reducción, y esto se ha hecho con el concurso de aduanas, del Servicio de Impuesto Interno. Es decir, es un trabajo que se ha ido sofisticando desde el punto de vista de la persecución del delito a escala preventiva. Eh, lo digo a escala preventiva porque eh, tiene repercusiones en la detención de personas en comisión de delito. Sin embargo, es una repercusión, si se quiere, positiva desde el punto de vista de restaurar la seguridad en el barrio, pero son con las herramientas que nos da la legislación vigente. Eh, los municipios tenemos atribuciones preventivas, pero no represivas, no coercitivas. Ahora, tan provechoso esta mesa jurídico-policial con los componentes que ha ido evolucionando, que señalaba que estaba aduana, servicio de impuesto interno, además de las policías, de la fiscalía y todos los servicios de la municipalidad, que esta experiencia dio origen a una legislación que ya fue aprobada en... ¿Me escuchas? Sí, sí, estamos escuchando. Sí. Dio origen a una legislación que ya fue aprobada en primer trámite legislativo en la Cámara de Diputados, que es la creación de una mesa jurídico-policial, ya legislada, a Ya, escala para que sea un instrumento que se utilice, y es una experiencia que se origina a partir del liderazgo de la alcaldesa Gracie Hasler, que ha puesto en el centro la seguridad pública como una cuestión relevante e importantísima del quehacer municipal a escala preventiva. Entonces, estamos dando pasos importantes, eso de manera simultánea con el destacamento Santiago, que recuperó el casco histórico para los transeúntes, y prontamente con el destacamento Santiago que va a estar en toda la Alameda desde el mes de agosto. Entonces, una buena noticia, y 24 horas funcionando en 3 turnos. ajá, Entonces, hay una inversión en seguridad pública por parte del municipio de Santiago que está dando resultados y que permite anotar éxitos. Hemos disminuido los delitos contra la propiedad en términos numéricos y porcentuales, y hemos disminuido los delitos contra la persona en términos porcentuales y numéricos, eh, quebrando la tendencia al alza que venía desde el gobierno municipal de Alessandri y de Renovación Nacional. correcto. Estamos conversando con Marcos Barraza en este Locator Cada Noticia del martes 18 de junio del año 2024. La alcaldesa Yací Hasler habla eh, mucho de trabajar con amor por nuestra comuna, dice ella, revitalizarla, sobre todo en los barrios. Ella habla mucho de los barrios que son, parece ser muy importantes porque uno cuando va a la comuna de Santiago, lo que ve es el centro de Santiago, pero no logra juntar los barrios que están alrededor con el centro de Santiago porque son como dos mundos. Ella, cuando habla de trabajar con amor en la comuna, habla de los barrios, y eso significa trabajar con amor en los barrios. ¿Qué significa eso en la práctica, Marco Barraza? En lo concreto, en los hechos reales, es que la comuna de Santiago tiene una doble condición, por decirlo de alguna manera. Es la comuna capital del país, es decir, donde está concentrado eh, el patrimonio más importante material de Chile, con sus edificios. De hecho, en el Día del Patrimonio o los días del patrimonio, los edificios públicos son objeto de mucho interés y visita turística por chilenas, chilenos y por visitantes de nuestro país. Eh, Hay una historia, un acumulado en las calles de Santiago muy importante. Por tanto, el rescate patrimonial a escala de capital de Chile es muy relevante. Pero Santiago no es solo la capital de Chile. Santiago también es el Santiago barrial. Y el Santiago barrial connota 26 barrios en la comuna de Santiago que alojan del orden de 520.000 personas. Eh, con la diversidad de identidades que tiene cada barrio, con la pluralidad de ingresos que tiene cada barrio. Eh, por lo mismo,
tener una política pública de fortalecimiento de los barrios en la esfera de la política pública que ayude a mitigar las desigualdades. Por eso el sistema de cuidado que existe en el municipio de Santiago, que le da cobertura a muchas personas. Por eso una política pública de compostaje para tener más áreas verdes a escala de vivienda. Por eso una política pública destinada al retiro de residuos por parte del municipio. Eh, Santiago retira del orden de 600 toneladas de basura al día. Eh, es la comuna que más retira. 600 toneladas. Claro, y es un servicio íntegramente proporcionado por el municipio. Un dato relevante, en el gobierno anterior de derecha, de Alessandri, no se renovó ningún camión. Nosotros vamos a terminar el periodo con 41, la flota renovada completa, 41 camiones. Están pronto a ser comprados, ya está el decreto, 26 camiones nuevos. Entonces, hay una política sostenida. Estamos operando con la veterinaria móvil, que son ambulancias que se desplazan por todos los barrios atendiendo a los animalitos de las personas. Es decir, hay una política también en el plano de la cultura muy potente, eh, con conciertos barriales los días, los conciertos de invierno, los conciertos de verano, en las iglesias de Santiago, que es una política auténticamente creada en el periodo de la alcaldesa Gracie Hasler. Entonces, el hacer con amor la gestión alcaldicia implica reconocer que hay 26 barrios que requieren la misma atención y que requieren políticas públicas con enfoque de derecho, donde un componente central es la cogestión, es decir, que los propios vecinos y vecinas resuelvan los énfasis de la gestión. Y eso se expresa, por ejemplo, de manera muy contundente en los presupuestos participativos. Los vecinos deciden dónde poner cámaras, los vecinos deciden dónde generar arreglos en materia de pavimentación. Es una política pública sostenida. Estamos conversando con Marcos Barraza en lo que tras cada noticia en este martes 18 de junio del año 2024. Santiago, lo sabemos, es un municipio, una comuna apetecida por lo que significa, por lo emblemático que es. Y por supuesto, la disputa que la derecha quiere plantear es como decir, el que gana Santiago está ganando en política. Sin embargo, el candidato que la derecha logró instalar, o sea, ha logrado, y tampoco seguro que esté instalado por las condiciones que vamos a conversar seguramente en un ratito más, trae consigo que muchos se han fugado. El propio Alessandri no quiso postularse nuevamente en Santiago y se fue a postularse al Barrio Alto, en una de las comunas del Barrio Alto, donde seguramente se pueden hacer las cosas de otra forma. Entonces, ¿cómo se ve esto de lo que trae consigo? Porque el candidato que está hoy día, Mario Desbordes, que tiene Renovación Nacional y que fue ministro del gobierno de Sebastián Piñera y ministro de Defensa, está siendo involucrado en un asunto que tiene bastante discusión hoy día en nuestro país, el involucramiento que tienen sectores políticos con organismos tales como la justicia. Y en la operación Topógrafo se descubrió que un audio donde él intercambiaba con un juez para nombrar una jueza en la Corte Suprema, jueza que fue nombrada finalmente como jueza de la Corte Suprema. Y eso involucra muchas cosas hoy día. ¿Cómo se ve eso? No solo porque sea Santiago, sino por el hecho en su conjunto. Eh, A ver, yo creo que es un dato de realidad que la derecha lo que tiene es posibilidades de obstruir procesos de transformación a escala nacional, de obstruir procesos de transformación a escala comunal, regional, pero no tiene un pool de ideas que refleje las expectativas de transformación que el país tiene. Eh, y eso es una limitante desde el punto de vista de sus capacidades de crecimiento. Con esto no quiero decir que la derecha esté derrotada.
No, no Ah, digo eso. Lo que digo es que eh, su propuesta no es una propuesta que seduzca ni cautive ni logre mayorías a escala nacional. Em, pero además carga con el lastre de ser parte de procesos indebidos en materia de sistema político. Em, el que eh, uno de sus candidatos, porque hay más de un candidato de derecha, hay más de uno. esté, hay Ah, más de uno. ya, ya. Uno de sus candidatos, que es Mario Desbordes, esté siendo cuestionado, eh, preciso, no por audios, no le resto gravedad, lo que quiero es precisar, sino que por WhatsApp, donde se compromete a hacer influencias para una jueza, para el nombramiento de una jueza en la Corte Suprema, claramente es tráfico de influencia, no tiene otro nombre. Y la corrupción se posibilita, se habilita cuando no existen tribunales autónomos, independientes, libres de presiones e injerencias de terceros. En este caso, eh, es un dato de realidad que la influencia de la derecha respecto al nombramiento de una jueza o un juez de la Corte Suprema es un acto indebido, es un delito de acuerdo a la legislación. Por eso, eh, es tan relevante que haya tenido admisibilidad la querella interpuesta por el INDH, que tiene plena cobertura en el plano de sus atribuciones. Estamos hablando de una cuestión esencial que es el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho se legitima con tribunales independientes y autónomos. Eh, entonces, he visto que la reacción de la derecha ha tratado de ensuciar de manera muy nerviosa eh, a diferentes actores del mundo político o del mundo judicial. Se acusó a la fiscal Chong por parte del candidato Desbordes, se acusó al INDH, pero no ha sabido dar respuestas que justifiquen su conducta indebida. Eh, entonces, es un dato de realidad que hay un problema que tienen que aclarar judicialmente. Pero también es un dato de realidad eh, que eso no es deseable para una comuna como Santiago. Tener un candidato Claro, que esté siendo cuestionado por tráfico de influencia habla mal. Y habla más mal que se le eche la culpa a todos, pero que no se dé explicaciones. Entonces, mi impresión es que eh, claramente la derecha fue sorprendida en un acto indebido, eh, y que va a tener repercusiones que no tengo ninguna duda, se van a dejar sentir con el paso de los días. Eh, Porque la gente lo que aspira legítimamente es que quienes aspiren a ser eh, autoridades electas no tengan una conducta irreprochable desde el punto de vista del estándar legal. claro. Eso es lo que se espera, ¿no? Y no siempre se logra. Estamos conversando con Marcos Barraza en lo que hay tras cada noticia en este martes 18 de julio del año 2024. El Partido Comunista, Marcos Barraza, sacó una declaración pública en el día de ayer o anteayer, el día domingo, respecto a la cumbre por la paz ante el conflicto Rusia-Ucrania. Una cumbre bien extraña porque se invitó a Ucrania y no se invitó a Rusia. Si era una cumbre por la paz, debió haber sido con ambos participantes, a no ser que se haya invitado y no sepamos, haya rechazado la invitación, pero al parecer no se le invitó. Esa es la información que hay. Dice el Partido Comunista, parte de su declaración, la perseverante y condenable política intervencionista de Estados Unidos, la prepotencia para no asumir acuerdos ampliamente mayoritarios de Naciones Unidas, las políticas inhumanas y criminales con que imponen cercos y bloqueos según sus intereses intervencionistas, etcétera. Una serie de... Y apunta fundamentalmente a una política de Estados Unidos de fortalecimiento más bien de la OTAN que de paz para el mundo o para el continente europeo, particularmente. ¿La siente usted? Pues me imagino que esa declaración la suscribe. ¿O? Sí, por supuesto que sí. Es una declaración de la dirección de nuestro partido.
y es una declaración que es bien esclarecedora respecto de los propósitos de Estados Unidos en Europa, con el alineamiento de la OTAN, y claramente con intereses expansionistas, pero también deja muy clara la declaración dos consideraciones que son relevantes. Por un lado, que la política exterior de Chile la lleva el presidente de la República, pero eso no obsta una opinión que en este Claro, caso es constructiva. Y es bien constructiva porque una cumbre por la paz debiese fundarse en un multilateralismo integral. Tener a una de las partes sentadas en un conflicto bélico y a la otra no, no es contribuyente a restablecer la paz. La ausencia de Rusia en esta cumbre claramente sesga la posibilidad de acuerdo y de restablecimiento de la paz y debilita la posibilidad de un diálogo integral y amplio. Entonces, es lo que la declaración de nuestro partido está relevando. correcto. Es un hecho, bueno, la discusión también respecto a la situación de Israel y Palestina, ¿no? Que también Sí, tiene que ver claro. mucho. O sea, la situación tiene que ver mucho a propósito del comportamiento que la OTAN ha tenido en el conflicto Israel-Palestina, donde el Estado israelita incurre en genocidio, algo que el Estado de Chile ha reconocido y ha Correcto, condenado abiertamente. así es. Eh, la última pregunta, Marco, yo sé que el tiempo se nos viene encima, pero Dígame. eh, hay una movilización de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud. Están llamando a un paro el 18 y el 19 de junio. Ellos dicen, hemos visto cómo la ministra de Salud no se ha hecho cargo de responder a sus responsabilidades y más bien nosotros tendríamos que cambiarnos de nombre, ponernos algo así como eh, el organismo que ha estado en estos días de moda porque tuvieron no sé cuántos meses tratando de ponerle la ISAPRE, ¿no? Ponerle, hacerle que pague lo menos posible de las deudas que tiene con sus afiliados o de lo que cobró más a sus afiliados. Lo dicen con que todas esas letras los trabajadores. ¿Cómo ve ese paro? Un paro importante porque va a poner también en pleno invierno la situación de la salud, es más, se requiere mucho más y van a estar en paro los trabajadores. Yo creo que claramente el gobierno está desafiado a abrir un puente, un diálogo entre el Ministerio de Salud y el gremio de los trabajadores de la salud que permita abordar y problematizar e idealmente resolver este conflicto. Lo que no puede haber es que se ponga en riesgo el bienestar de la población a partir de condiciones sanitarias de invierno que incrementan los riesgos. Eh, Creo que el desafío aquí está puesto en el gobierno. El gobierno tiene que abrir un puente, un diálogo con urgencia que permita procesar las diferencias, idealmente resolver las demandas de los trabajadores y trabajadoras eh, y abordar esto con sentido proyectivo. Eh, el gobierno comprometió la presentación de proyectos legislativos post legislación de la ley corta de ISAPRE para fortalecer el sector público. Pues bien, eso tiene que materializarse con urgencia política, porque el problema de la salud persiste en nuestro país y se ha agravado con el tiempo. Así es. No sé si nos quedó algo en el tintero, si no lo dejamos para el próximo martes, para conversar nuevamente, No pero tengo nada. no, Eh, no quedó nada ya, perfecto. Así que le agradezco a Marcos Barraza que haya estado una vez más con nosotros como cada martes, conversando sobre los temas que a nuestros auditores siempre les gusta escuchar, así que le agradecemos. Soy yo el agradecido, Julio, siempre, de Radio Nuevo Mundo. Un abrazo. Gracias. Y a nuestros auditores les decimos quédense en la sintonía de Nuevo Mundo porque vienen temas que a usted siempre le interesa escuchar. Hasta la próxima, que estén bien. Chao.